Lab Latino es un proyecto que surge a partir de la unión de dos centros, uno es en Pensar en Madrid y otro es Arte Actual en Ecuador, en Quito. Y bueno, es realmente una idea de poder facilitar a partir de una petición concreta desde Ecuador, de una producción muy grande que hubo artística donde estos últimos años, el poder facilitar un tejido cultural y un tejido profesional que diera, que articulara toda esa producción artística. A partir de ahí se genera un laboratorio específico para profesionalizar, digamos, el sector artístico de una escena muy concreta que era Ecuador, y a partir de una convocatoria pública pues se unen todas las propuestas, se seleccionan 20 proyectos y en este laboratorio se genera toda una red de intercambio de ideas, de colaboraciones, de recursos para que todos los proyectos se pusieran rostro, discurso, cara e incluso pudieran entre ellos gestionar los recursos como una red propia. A partir de este primer laboratorio se piensa en una metodología en donde la red no solo fuera local, sino que fuera una nacional, sino que fuera una red internacional, y se piensa en una posibilidad de elección de esos 20 proyectos para que itineren a otra sede latinoamericana, que respondiera también a un perfil muy concreto que era la de un contexto que no estuviera presente en los circuitos internacionales del arte. Bolivia respondía a este contexto y después ha sido Guatemala. En el caso concreto de Guatemala es a partir de la Bienal Artepai y bueno, es una de, digamos, de los contextos más interesantes que surgen para presentar el proyecto de Lab Latino, dado que la filosofía de la Bienal ya permitía el poder digamos, articular todo este laboratorio como parte integrante de la Bienal, ya que tenían unas características muy concretas, que era precisamente la de aunar aquellos proyectos que estaban más ocultos o menos visibles en toda la escena nacional, y poder rescatar estos proyectos y unirlos en el laboratorio de proyectos íntimos que fue coordinado por Ciudad de la Imaginación. En este caso, Ciudad de la Imaginación es el interlocutor directo de Lab Latino Guatemala. Es un centro coordinado por Pablo Ramírez, y en este caso digamos, la figura de Ciudad de la Imaginación es importante como un nodo que coordina directamente toda la convocatoria nacional, que aúna los proyectos que están surgiendo en estos digamos, contextos no habituales dentro de las escenas artísticas. Y a partir de esta convocatoria pública se hace el laboratorio en Quetzaltenango, fuera, digamos, del núcleo que aglutina toda la Bienal, en la periferia, digamos, de la ciudad, y se genera a partir de esta convocatoria la unión de los proyectos ecuatorianos que fueron seleccionados previamente, los bolivianos y los proyectos guatemaltecos. En la convocatoria de los proyectos seleccionados nos encontramos con proyectos de fotografía, de gestión cultural, de artes escénicas, de artes plásticas, también al final hubo, gracias a los debates y a lo intenso que fue todo, terminamos dilucidando y uno de los artistas propuso intervenciones en el espacio público, o sea que al final todo este carácter transdisciplinario
que se logró crear en este encuentro fue muy enriquecedor para todos nosotros y especialmente para todos los participantes. Realmente yo creo que esta visión práctica que tiene el Lab Latino de generar redes entre artistas o gestores culturales o agentes, diferentes agentes, sí que es real, porque hay muchas propuestas que van de este palo y al final pues es todo teoría, se queda en la teoría. Y yo creo que aquí sí que hemos podido comprobar que sí, que han surgido ya esas conexiones posteriores al cierre del Lab Latino y que además, en comparación con el Lab Latino de Bolivia, al que nosotros también hemos participado, creo que una parte fundamental de poder haber hecho esto de manera más práctica o hacerlo más posible ha tenido que ver precisamente con una evolución en las propias dinámicas del laboratorio. Es decir, en este caso, en Guatemala se incluyeron dinámicas y ejercicios que la vez anterior no estaban y personalmente creemos que fueron muy importantes, porque ya en el sitio se estaban haciendo conexiones de proyectos y estaban haciéndose futuros proyectos que salían de ahí, Fue muy bonito ver cómo al encuentro de todos los agentes, de repente eran personas que conocían a los otros, conocían su trabajo y tenían referencia, pero nunca habían estado, nunca habían compartido el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, de repente, que por fin se encontró toda esa comunidad, ¿no?, de agentes activos en un mismo contexto, con los mismos cuestionamientos, con todo ese problema, no problema, sino ese cuestionamiento de lo indígena y de un país que no tiene aún una estructura así en lo que entendemos en líneas de arte contemporáneo férrea, ¿no? Que por otro lado sería otro debate, pero es súper interesante ver cómo todo lo que podemos aprender de esas prácticas, ¿no? Claro, realmente eso podría ser bueno, incluso más aquí, que todo es tan hegemónico, ¿no? Esa manera de pensar que es más, que está vibrando más, ¿no? Que no está tan asentada, que tiene más dudas, que no, esto es así, ¿no? Creo que además no solo se generaron redes locales, sino que pudimos formar parte de esas redes desde España y de hecho nos han salido a nosotros proyectos para hacer allí, concretamente con el colectivo La Torana, que vamos a hacer unas intervenciones plásticas por un lado y por otro lado pues van a hacer una exhibición del documental que hemos producido allí, que también nos interesa porque claro, las reacciones del público de allí son distintas de las del público de aquí. Vengo yo después del Lab Latino con las redes. Vengo con conocimiento de la metodología de realizar un evento como ese y vengo con amplia información de lo que es el arte contemporáneo. He aprendido mucho sobre el trabajo de curaduría, por lo mismo de hablar con curadores, de las perspectivas que hay, de qué es realmente curar, el análisis muy horizontal que se dio también con todos, ¿no?, con los artistas emergentes, los gestores culturales emergentes y la gente que ya tiene una trayectoria en eso. Tuvimos mucha comunicación con otros curadores vía Skype, que tuvimos debates muy fuertes, ¿no?, que no fueron en ningún momento a escuchar y a sentir con la cabeza de que todo lo que estaban diciendo tenía verdad, sino al contrario, fue un debate fuerte con muchos de los curadores para precisamente cuestionar el diálogo horizontal entre artistas, creadores, gestores, todos los que conforman esa organización para crear una obra o para desarrollar una obra o proyecto. Los proyectos ganadores finalmente en el Lab Latino de Guatemala fueron los proyectos de Luis Yat, la residencia artística,
el proyecto de hip hop de René Dionisio, y ambos proyectos pertenecen al departamento de Sololá del lago Atitlán.